Vamos a empezar. El título de la enseñanza de este día es El hombre sin cabeza. ¿Has oído alguna ocasión del hombre sin cabeza? Yo cuando estaba chiquillo, el hombre sin cabeza, ay, qué miedo, el hombre sin cabeza. Y salía en las revistas, ¿no? Salía montado en un caballo y se les aparecía por así el hombre sin cabeza con una capa extendiendo toda sobre su cabalgadura. Ahora, ese es el título. A lo mejor no entiendes, para empezar, no entiendes el porqué del título, pero te quiero decir que aunque usted no lo crea, fíjate bien, hay maridos, hay esposos que no tienen cabeza. Tócate a ver si tú tienes cabeza, marido, tú que estás casado, esposo. Sí, yo sí tengo cabeza. Bueno, es lo que pienso hasta ahorita, pero transcurro durante el momento de la enseñanza, a lo mejor voy a encontrar que me estoy quedando sin cabeza. Vamos a ir al libro de Malaquías. En el libro de Malaquías la escritura nos habla cómo el pueblo de Israel estaba en una situación tan alejada de la voluntad de Dios, que realmente Dios se sentía triste y además de triste, molesto y enojado. Porque después de haberlos estado enseñando, amando, abrazando y dándoles todas las cosas necesarias para que tuvieran una vida victoriosa, sucede que el pueblo de Dios se fue alejando, y a tal grado que ni se dieron cuenta cuando realmente ya Dios no los estaba escuchando. Y en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículo 13, vamos a leer algo que necesitamos aprender nosotros los que estamos casados, y sobre todo aquellos que quieran casarse, para que puedan entender mejor la voluntad de Dios. En el versículo 13, el Señor dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Repites conmigo: y no seáis desleales. Está hablándole Dios a los esposos, a los maridos. Y no solamente a los esposos y maridos, sino también a los padres. Ellos estaban viniendo ante el altar de Dios a llorar. Estaban viniendo trayendo lágrimas y un gran clamor, porque no obtenían las respuestas a sus necesidades. Y realmente él no estaba de acuerdo al estilo de vida, y venían angustiados ante el trono de Dios, y ahí lloraban, según ellos, abrían su corazón y clamaban a Dios, y tal vez hacían la pregunta que generalmente a veces hacemos nosotros: ¿por qué? ¿Por qué razón no tengo respuestas a mis necesidades? ¿Por qué nada me sale bien? La Biblia nos dice que vez tras vez, cuando ellos vinieran a Dios a clamar, Dios no iba a aceptar de ellos ninguna ofrenda. Es decir, ningún tipo de alabanza, ningún tipo de gratitud, ninguna forma de decirle a Dios que estaba agradecidos con respecto de su actuar. Para Dios dice: no voy a aceptar ninguna ofrenda. No voy a aceptar nada. ¿Por qué? La razón, bueno, la razón es de que aunque ellos preguntaran por qué, tampoco iban a recibir, ni podrían ellos seguir llorando, o podrían seguir llorando y clamando, pero no iban a conmover el corazón de Dios.
aunque quizás nosotros como padres terrenales sí somos conmovidos por nuestros hijos cuando, aunque ellos se encuentren en desobediencia total a nuestras instrucciones, porque lloran, porque se quejan, porque hacen una gran cantidad de cosas para atraer nuestra atención, quizás porque podemos decir, pues mi hijo o son nuestros hijos. Sí, cierto. Y pueden conmovernos las lágrimas de nuestros hijos y cambiar nuestros sentimientos hacia ellos, pero muchas veces en lugar de ayudarles, les vamos a perjudicar. Nos vienen a decir, papá, ya no lo vuelvo a hacer. Pero tú sabes que no hay un arrepentimiento, tú sabes que no hay un cambio de actitud y solamente es para evitar que tú apliques la disciplina que debes de aplicar. Pero Dios no es hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Él dice que mientras no estemos nosotros dentro de su voluntad, Él no puede bendecirnos. Y vez tras vez en la Escritura podemos encontrar que Dios nos dice que busquemos la bendición y no la maldición. Y el pueblo de Dios estaba viniendo vez tras vez a Dios, aclamando, rogando, llenando el altar de lágrimas. Estaban moqueando delante de Dios y veían que no podían cambiarlo de actitud hacia ellos, a Dios. Ahora, la respuesta del por qué la actitud de Dios era así la encontramos en el versículo 11 de este mismo capítulo. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. La nación se había dividido en dos reinos, tú ya lo sabes. Por eso dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. A los ojos de Dios, ¿qué era abominación? ¿Qué es lo que estaban haciendo el pueblo de Dios? Que Dios se sentía lastimado, se sentía ofendido, estaba impedido, le estaban amarrando los brazos para poderles bendecir. Y esa es la razón por la cual Él les está diciendo esto a los hombres de aquel tiempo. Dice que habían cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Dios que él amó y se casó con hija de Dios extraño. El pueblo de Israel, había acontecido que el pueblo de Israel ya se había enfadado de las esposas o de la esposa que tenía cada uno de ellos. Pero como habían sido conquistados y tenían mucha relación con otro tipo de pueblo que no era pueblo de Dios, y veían más deleitosas las mujeres del otro pueblo por su estilo de vida alegre, quizás bullanguerosa o lo que tú puedas ver, entonces ellos se sentían atraídos hacia ese estilo de vida de aquellas mujeres que no eran del pueblo de Dios y dejaban a la suya, la repudiaban, les daban el divorcio y tomaban otra mujer. Y eso a Dios le había dolido y le duele muchísimo, tanto como ayer, hoy y en lo futuro. De ahí lo que nosotros estamos leyendo en el principio. Dios no aceptaba la alabanza, no aceptaba los sacrificios y todo lo que tú quieras, porque estaban trayéndolo de una manera equivocada, estando sus corazones, sus vidas, sus hechos alejados de la voluntad de Dios. Era un sacrificio como aquel sacrificio que ofreció cierto día en el principio Caín. Tú te das cuenta a través de la escritura que estos dos hermanos, trajeron cierto día ofrenda a Dios. Y en el libro de Génesis nosotros podemos encontrar por qué Dios encontró aceptable la ofrenda de Abel y desechó la ofrenda de Caín. La diferencia es que Abel traía una ofrenda conforme al corazón de Dios, como Dios lo había instruido. De la otra forma, Caín no, él traía lo que consideraba dentro de su mente que estaba bien traerle a Dios, quizás por la facilidad o por tal vez hasta para rechazar de esta manera a Dios, su enojo que había en contra de él, por lo que tú quieras entenderlo. Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba haciendo, aparte de dejar a la mujer, una unión con yugo desigual.
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la Escritura. Y esto lo puedes encontrar también en el libro de Corintios. Les había pasado a ellos. Entonces, el pueblo de Dios, de la misma manera que Caín, no estaban haciendo las cosas conforme a Dios, y él no podía recibir ningún tipo de sacrificio, ni lo puede recibir hoy hasta nuestros días. El profeta Isaías les habla de una manera tan clara el corazón de Dios con respecto de este tipo de actitud del pueblo de él, de Dios. Quiero que anotes, por favor, que te lleves esta escritura, Isaías capítulo 1, versículo 1. El Señor le dice: me tienen fastidiados sus fiestas de luna llena, de luna nueva, todo tipo de fiestas me tienen fastidiado, dice Dios. Y Dios les había dado instrucción de que hicieran esto en honor a Él, pero la disposición de su corazón se había alejado a vivir ajeno al corazón de Dios, y simplemente se había convertido todo ese tipo de acciones en una religión, pero su corazón no estaba delante de Dios. Hoy en esta mañana yo estuve platicando con Dios. Déjame decirte, cuando yo estaba platicando con Dios, entre algunas otras de las cosas que le dije: Dios, yo quiero que me perdones, porque mientras estoy platicando contigo mi corazón se va lejos. El problema fulano, el sutano, el perengano, y yo necesito de ti, porque yo sé que tengo que adorarte con todo lo que soy, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Y estoy platicando contigo y estoy luego yéndome a 1000 lugares diferentes. Perdóname, Dios, y ayúdame, porque yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Yo sé que esto te puede pasar a ti también, a mí me pasa. Y necesitamos realmente aclamar a Dios, y el pueblo de Israel no lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo. Por eso Dios les dice: ya me tienen hastiado, estoy enfadado de toda esa actitud religiosa que tienen solamente, pero su corazón no está conmigo. Estamos hablando, pero nuestro pensamiento está yo no sé dónde. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios? Yo lo he escuchado de algunos de ustedes cuando se encuentran en dificultades, en problemas, y se preguntan: ¿por qué Dios? Yo sé que lo haces sanamente, pero lo haces quizás delante de la persona no adecuada, delante de mí. ¿Por qué no se lo preguntas a Dios? ¿Por qué Dios? Y tenlo por seguro que Dios te va a mostrar el por qué. Cierto día, muy de madrugada, todavía Guti se encontraba hospitalizada. Y había llegado solamente a descansar unas cuantas horas, y no me podía dormir. Y había algo dentro de mi corazón que me inquietaba. Y estaba yo orando con él. Y le dije: Señor, no encuentro paz. No sé por qué las cosas estas no se están dando. Tanto la sanidad de Guti y algunas otras cosas. Y el Señor me dijo: hay algo que has olvidado. Y en cuanto escuché, me puse tan inquieto de veras. Sí, Señor, no me había dado cuenta. Te pido perdón, y déjame solucionar esta situación que tú me estás marcando. Inmediatamente me levanté y fui a hacer lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Y creo que yo había preguntado por qué. Y cuántas veces también preguntamos: ¿por qué razón está pasando esto, Dios, en mi vida? Él quiere enderezar nuestras veredas. Ahora, Él siempre va a responder si nosotros le preguntamos y si nuestros oídos están dispuestos a escuchar, porque muchas veces la respuesta no es agradable a la carne, muchas de las veces. Y Dios le habló y les contestó al pueblo de Israel cuando hacían esta pregunta. Quiero que vengas al versículo 14 del libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Y ahí dice: mas diréis, ¿por qué? Y aquí tiene la respuesta el pueblo de Dios. Ahora, ellos podían oírla a través del profeta Malaquías, pero también podían cerrar su oído y su corazón a lo que el profeta les estaba diciendo.
el por qué se encontraban en esa situación tan angustiosa en cierta manera, porque estaban viviendo bien según ellos, según la carne, pero su espíritu veían que no tenía esa relación que habían tenido antes con Dios. ¿Por qué? Y Dios les dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Este era el problema principal en el pueblo de Israel ese día. Dios era testigo de la relación del marido que tenía con su esposa. Yo soy testigo de cómo tratas a tu esposa. Y esto Dios estaba viendo en el corazón de ellos, que no lo podían entender y necesitaban la dirección de Él. Porque yo he atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, es decir, con aquella mujer que se había casado desde esa edad corta en que se puede uno casar, 20, 15, 18 años, lo que sea. Aquella mujer que te deslumbró, aquella mujer que de una o de otra manera se sintió agradado tu corazón, aunque no hayas preguntado a Dios si esa era la mujer, pero tú te casaste o nos casamos con ella. Cuando Guti y yo nos casamos no conocíamos a Dios realmente. No, de ninguna manera. Sin embargo, nos casamos y después conocimos al Señor Jesucristo por su gracia y su misericordia. Ahora, ¿qué había pasado con ello? Los hombres, los casados, habían sido desleales, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y esto realmente, bueno, entre de las muchas pecaminosidades que el pueblo de Israel estaba cometiendo, esta era una muy importante a los ojos de Dios. Entonces el pueblo pues estaba altercando con Dios y le estaba diciendo por qué. Y no era la única razón por la cual Dios había cerrado las puertas de los cielos para bendecirlos, o las ventanas, sino aquí mismo encontramos en el libro de Malaquías, en el versículo 17, que ellos, fíjate, que ellos habían provocado a Dios al cansancio. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Era un reto hacia Dios. Estaban altercando con Dios. No, su corazón estaba tan duro que no se daban no conocían cómo estaba esa relación con Dios. Y ellos estaban diciendo, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de misericordia? Algo así como escuchar, es que Dios no es tan malo. Tú puedes seguir viviendo tu estilo propio de vida. Al fin y al cabo, pues si no, ¿dónde está la misericordia de Dios? Hemos escuchado vez tras vez que Él murió por todos nuestros pecados y que Él hizo un sacrificio completo. Sí, eso es cierto, pero no es toda la verdad. Y digo no es toda la verdad porque depende de nosotros cómo recibimos la promesa, las bendiciones de Dios. Y aquí se habían acabado en el pueblo de Él, de Dios. En el capítulo 3 encontramos en el versículo 6, dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y le habían preguntado al Señor en el versículo 8, ¿en qué te hemos robado? Ellos no podían recibir la bendición completa de Dios porque estaban robando a Dios y no sabían en qué lo habían robado. Y el resto de esta escritura dice, en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado. Y hay mucho pueblo de Dios que quiere ver la bendición de Dios económicamente y le está robando a Dios. ¿Tú crees que vamos a poder doblarle la mano a Dios, hacérsela de manita de puerco y decirle, sí, que Él diga, sí, te voy a bendecir? No, Él dice, llora, clama, derrama lágrimas, mi corazón no se va a conmover hasta que cambies tu actitud. Si no cambiamos nuestra actitud pecaminosa, la cual Dios nos revela, no vamos a recibir la bendición de Él. Y necesitamos saber en qué hemos pecado, en qué estamos fallando, porque el Espíritu Santo no lo revela. Él nos va a enseñar, nos va a llevar a toda verdad si somos sensibles a la voluntad de Dios. El pueblo de Dios estaba altercando con Él. Ahora, fíjate bien,
separarse de la esposa con la cual uno contrajo nupcias, de una o de otra manera, como haya sucedido. Te casaste y te fuiste a vivir con ella, y cierto día la dejas, y al decir déjala, no es que la abandones físicamente, pero te juntas con otra. Esto se llama una traición a los ojos de Dios. Esposo, si tú abandonaste, dejaste a tu primera esposa, se llama traición a los ojos de Dios. Ahora, tú sabes realmente esta palabra, el significado. Es una palabra bastante fuerte. Ellos, nos dice el versículo 2:14, que eran desleales para con la mujer de su juventud. Mi esposa y yo tenemos, ¿cuántos? 52 años de casados, no de edad. 50 y tantos años. Sí ha habido altas, sí ha habido bajas, y quizás en mi corazón muchas veces yo ya la voy a largar, y a lo mejor en el corazón de ella también, porque estos pensamientos vienen a nuestras vidas y muchas veces no vienen de Dios, no viene ni de nosotros mismos. El mismo Satanás viene y nos las pone ahí en la cabeza para que nosotros las empecemos a trabajar y empecemos a hacer algo. Ayer pasó algo. No sé cómo explicártelo para no descubrir a la persona, pero una persona que nos iba a dar un servicio me estaba llevando pian pianito a poder evitar gastar cierta cantidad de dinero más si yo le sobornaba a él. Y bueno, yo dije, bueno, pues no sé, tú dime. Y no se dio la cosa por ciertas cosas, se fue. Y la noche que estaba platicando con Dios, le dije, Dios, perdóname si es que en mi corazón han ido el soborno para brincarme cierto trabajo, cierta tarea, cierto impedimento. Ahora, yo sé que el enemigo vino y lo puso ahí. Si tú haces esto, te vas a librar pues de muchas aflicciones que estás enfrentando. Y le dije a Dios, Dios, ayúdame a no caer en este ni en otro tipo de tentación, porque es fácil sobornar o procurar que los sobornes, o sea, que nos arrimen a ser sobornados. Un agente de tránsito o alguien por ahí te dice, bueno, vámonos arreglando de otra manera. Y tú dices, bueno, ¿y cómo? Entonces, pues mira, te evitas, la multa es de tanto, la infracción es de tanto. Entonces, si tú me das X cantidad, te evitas de ir o de que yo arrastre tu carro o lo que tú quieras. Y uno dice, bueno, pues me evito muchos problemas y total, soltamos el billete y ya estamos lejos de la voluntad de Dios. Por eso este país y todo el mundo está lleno de problemas, porque hay mucha corrupción. México es el país de los principales en corrupción. Pero aunque eso es grave, lo más grave es que los creyentes, el pueblo de Dios, está cayendo en eso, o somos invitados a caer en eso. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo voy a hacer una cosa. Si no se me brinda el servicio, pues que quede ahí así. Tú sabes, yo no voy a pagar, no voy a dar ningún dinero. Y pase lo que pase, Señor, pase lo que pase, enfrente lo que se enfrente, no voy a dar ningún dinero que no sea recto. Bueno, el pueblo de Israel no se había dado cuenta de esto. Eran desleales para con su esposa. Ahora, yo creo que tú puedes entender claramente qué es ser desleal. Quizás tú has visto, si no en tu propia vida, en la vida de otros, que su compañero de trabajo, su esposo, su esposa, su amigo, un familiar no le fue fiel. Bueno, aprovechó la confianza, la amistad para sacar ventaja de esa persona. No fue leal. Como a muchos les sucede, y quizás a ti te ha pasado, que alguien viene y te pide que salgas de fiador. Y tú dices, mira, de veras, lo necesito. Y te hace
el drama grande. Y bueno, uno es sensible, pero a veces olvidamos la palabra de Dios, que es lo que nos dice Dios. Ahora, si está uno dispuesto a perder lo que se tenga que perder, pues adelante, adelante. Pero conmigo ya últimamente no, quizás porque lo he estado enseñando, pero personas en el principio venían y pastor, necesito sacar del banco 10,000 pesos. Y si te hablo de hace 20, 30 años, 10,000 pesos era muchísimo. Ahorita yo sé que tú lo traes en la bolsa. Y le digo, mira, en primer lugar déjame decirte que porque la Biblia me dice no salgas de fiador. Entonces yo tengo que obedecer la palabra. Y le expliqué la razón. Lo perdí al amigo, si es que se puede llamar amigo. Quería aprovechar de mi amistad, quería aprovechar de la confianza para eso. Claro que me desacreditó, también lo pudo hacer, me desacreditó, ¿verdad? El pastor fulano, bla, bla, lo que tú te puedas imaginar. Ahora, fíjate bien, esta misma persona fue con otro de la congregación y a él sí, su corazón quizás era un poco más blando o era ignorante o estaba cayendo en una tentación de Satanás o una trampa que Satanás le estaba poniendo allí. Y le firmó. ¿Sabes quién vino a pagar esa cuenta? El fiador. El fiador. Siempre paga el fiador, siempre. Cuando no paga el otro, siempre el fiador. Serio. Ellos, los que vienen a cobrar, no se van con el que debe, se van con el fiador. Oye, pero no, usted salió de fiador, ahí es que usted, adelante. Y bueno, así pasa, ¿no? Aprovecha de tu confianza. Cierto varón hace muchos años, de quizás 18, 19 años, tenía una novia muy guapa. Y entonces él salió a probar, pues a ver si podía hacer algo fuera, y se fue al norte. Al decir al norte del país, por allá se estableció. Pero antes de irse le encargó a su mejor amigo, le encargó la novia. Le dijo, ahí te encargo a mi novia. Y sí, se la cuidó muy bien, se casó con ella. ¿Qué fue lo que hizo? Fue desleal para con su amigo, ¿no? Fue desleal. Cierto día, Lot, andando ahí aquí por la estación, estaba conduciendo un vehículo y un niño estaba caído, tirado bajo su bicicleta. Un carro lo había atropellado, lo había aventado, algo así. Entonces Lot se detuvo a un lado del niño, lo levantó, le ayudó, y en ese momento sucede de que llega una patrulla, es lo que yo más me recuerdo, más o menos así da Lot. Llegó una patrulla y le preguntó al niño, ¿qué te pasó? Y dijo, el Señor me atropelló, y apuntó a Lot. Después de todo eso, lo que me gustó de Lot es que dijo, yo voy a seguir ayudando a quien se necesite, aunque me echen la culpa a mí. ¿Ves? Entonces, eso es ser desleal. Quizás a ti te ha pasado sacarte ventaja. Entonces, muchas veces tu mejor amigo te tumba el puesto en el cual tú estás allí, porque otro lo quiere y al que tú le has confiado. Ahora, tú puedes preguntarme, a ti también, tú también has tenido gente desleal. Sí hay gente desleal. Y sabes dónde realmente me ha dolido más, es cuando se han metido lobos a esta congregación y han sacado ovejas para devorarlas. Eso sí me ha dolido mucho mi corazón, de veras. Cuando gente que uno le entrega la amistad, la confianza y todo, y tarde o temprano va haciendo su grupito, va socavando la autoridad del pastor, y tarde que temprano se lleva un grupo, 15, 20, 30, hasta 100. Duele, sí duele. Ahora, pues Dios sabe que Él ya no lo ha dicho, y creo que tenemos que considerarlo todos los pastores. En el libro de Hechos, en el capítulo
En el capítulo, ahorita te digo el capítulo 20, el versículo 29. Pablo estaba despidiéndose de esta iglesia. Y aquí da un discurso de despedida en Mileto. Y en el capítulo 29, perdón, capítulo 20, en el versículo 29, él les dice estas palabras cuando se está despidiendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí Pablo está diciéndole: van a entrar lobos rapaces y también de adentro se van a levantar lobos rapaces. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque lo están haciendo premeditadamente y, como dice, alevosía y ventaja. Y eso estaba ocurriendo en los días de Malaquías. Los maridos estaban sacando ventaja a sus mujeres. Sí, estaban premeditando, estaban con alevosía dejándolas para ganar algo que realmente iban a perder. Y hay tanta maldad por todos lados, increíble. El día de ayer o de antier yo fui a una tienda comercial de autoservicio, y Guti requería una pasta dental de esas que ayudan para la sensibilidad de los dientes, y había solamente una, la que ella usa. Dije: ay, una. La tomé, salí a la caja, la pagué. Casi es el doble de precio de las pastas comunes y corrientes. Y bueno, llegué a casa y dice Guti: ¿me das pasta para los dientes? Y abro la caja y traía una marca diferente de las de menor costo adentro de la caja. Por fuera todo estaba bien, pero por dentro traía una pasta de las más económicas que pudiera haber. Y dice Guti: ¿qué vas a hacer? Pues aguantar, pues ¿qué más hago? Me va a costar más ir, no me van a creer y toda la cosa. Ahora, estaba bien forradita, pero nunca observé que traía una cinta para nuevecita en una punta. Yo me imagino que alguien fue, sacó esa pasta, la metió en la pasta más económica y hizo un cambio, la selló y le cobraron la de menor precio a él y dejó la otra ahí. Ahora, esto es ser desleales. Esto realmente no debe de existir en el corazón de los creyentes. El pueblo que está exhortando Dios era su pueblo. No exhorta a Dios solamente para atraer al que no es su pueblo, para atraerlo y ser parte de su pueblo, pero eso es lo que estaba haciendo. En Malaquías capítulo 2, versículo 14, Dios está diciéndole a través del profeta: mas me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Sí, con la mujer que tú no te casaste al principio y cambiaste de mujer, has sido desleal para con ella. ¿Es serio? Sí, es serio. ¿Hay perdón? Sí, hay perdón. Pero se tienen que corregir varias cosas. Varias cosas. No se puede de una manera global decir: haz esto. No, hay perdón. Sí hay. Si habían casado con mujeres extrañas, habían dejado a la mujer de su juventud, a su compañera, la habían abandonado a sus propias expensas, es decir, hazte bolas a ver cómo las, y a veces ni siquiera piensan, es simplemente dejan a la mujer y se van por ahí de vagos el hombre. El otro día escuché, ¿no?, de un varón, fíjate bien, creyente, que tenía afición a las cartas, y cierto día apostó a su mujer cuando se le había acabado el dinero. Apostó a su mujer, ¿y qué crees que pasó? Perdió. Y cuando fue y le dijo a su mujer: te tienes que ir a acostar con mi compadre, dijo ella: ¿por qué? Es que
perdí la apuesta. Ella rehusó, dijo no, de ninguno, y qué bueno. Pero imagínate rifar o no rifar, sino apostar a su mujer. Es grave, gravísimo. Y eso estaba en el corazón de esta persona. La había apostado en las cartas y había perdido. Ahora, Dios nos está diciendo que hicimos un pacto con ella. De una o de otra manera hicimos un pacto. Y realmente los pactos ante los ojos de Dios son bastante muy serios. El día que estuvo aquí Javier Gómez Rubio, se levantaron varios de ustedes para servir, y yo, después de que he estado pidiendo ayuda, apoyo, varios de ustedes han venido y qué bueno, gracias. Pero yo pensé en aquellos que se levantaron e hicieron un pacto con Dios. No lo hicieron con Javier, no lo hicieron con Aún, que estaba aquí, no lo hicieron conmigo, hicieron un pacto con Dios de ayudar, de servir. ¿Dónde están? Ahora, ¿crees que Dios ve con buenos ojos esto? De ninguna manera, de ninguna manera. La Escritura nos dice: no hagas pacto con Dios si no piensas cumplirlo, porque es mejor que no pactes a que pactes y no lo cumplas. Ahora, un pacto con la esposa es algo verdaderamente serio, más serio, porque Dios tiene en el fondo algo de bendición a través de ese matrimonio para la misma familia, como para él la herencia de Jehová, nos dice la Escritura, que son los hijos. Ahora, usted hizo un pacto con su mujer. ¿Qué le dijo en ese pacto? Quizás le dijo: en la riqueza y en la pobreza, en la sanidad y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, y hasta que la muerte nos separe. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Para tú que te quieres casar, entiéndelo. Es un pacto muy serio delante de Dios. Muy, muy serio. En las buenas y en las malas tenemos que estar con ella, nos guste o no nos guste. Pero es que en la juventud, es que la chamaca, sí. Es muy diferente después de 40, 50 años. Pero es la mujer de nuestra juventud, es con la cual nos casamos, hicimos un pacto. Que ya no tiene la belleza, pues no, pero no nos hemos visto en nuestra barriga, no nos hemos visto en el espejo nuestras arrugas, no nos hemos visto que ya no tenemos chinos, o ya no nos cuelga el cabello, no nos vemos que ya traemos lentes y que nos podemos sacar también la dentadura. Ya no se acomodó, ya se acomodó. No me quito la otra porque me quedo sin hablar. Pero hay un pacto al cual, si lo guardamos, Dios nos bendice. Ahora, fíjate bien. Adán se quedó sin cabeza. Adán fue un hombre sin cabeza, según yo lo entiendo y te lo trato de explicar a ti. Él había quedado descabezado cierto día. ¿Por qué quedó descabezado? Bueno, según Adán, por culpa de Dios. La mujer que me distes. Adán no había tenido, fíjate bien, el carácter, porque él era la cabeza, para que ella, su esposa Eva, anduviera conforme al camino de Dios. Ahora, no se puede obligar absolutamente nada a nadie, pero sí se puede aclamar a Dios. Y sucede de que Adán, en lugar de haber reprendido o hablado con Eva y haberle dicho: Eva, hiciste mal, sino que se alió, se hizo uno con ella en la maldad.
y comió también de la fruta prohibida. Dios les había dado instrucciones a él, a Adán. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2, por favor. Dios le había dado instrucciones a la cabeza. Y dice en el capítulo 2, versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué lo puso Dios ahí? Para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán en ese lugar. Es decir, le estaba asignando una tarea en el campo, fuera de casa. Ahora, estas instrucciones no fueron para su esposa. No, fueron para Adán, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque lo estaba preparando para que Adán, fíjate bien, pudiera suplir las necesidades de su futura esposa. Lo estaba enseñando a trabajar. Le estaba enseñando a sacar lo necesario para llevarlo hacia su futura esposa. Cierto día fuimos cuatro personas a un congreso de amistad cristiana hace cerca de 25 años. Iba su servidor, el burro se cuenta primero, y luego iba un miembro de la congregación y otro matrimonio. Y estando allá, pues estaba muy lleno, había quizás 2 o 3 mil personas en amistad cristiana. Y todo corría normalmente, pero subió cierto predicador que tú conoces y sucede que a compartir. Y estaba explicando parte de esta responsabilidad de los varones. Y dijo: déjenme decirles, hay hombres casados, sí, creyentes, que no le compran ni siquiera zapatos a su mujer. El que iba conmigo, el que iba con nosotros, se levantó, salió y se fue a una tienda de autoservicio. Y vino con unos tenis. Desde que habíamos llegado a la conferencia, le decía: cómprame unos tenis. Estos zapatos me están cansando. Cómprame unos. Luego. Por lo que tú quieras. Hasta que Dios se lo dijo a través del predicador: hay maridos que no le compran zapatos a sus mujeres o a su mujer. Y al rato lo vamos viendo. Era sensible a la dirección de Dios. Esposo, la responsabilidad del sostenimiento de tu esposa y lo que se derive es tuya. No es de ella. No es de ella. Es nuestra. Mira, yo quiero que vengas, por favor, al libro de Tito. Aquí en el libro de Tito estamos recibiendo nosotros instrucción como se le estaba dando también Dios a través de Pablo a este pastor joven. En el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 3. Fíjate bien lo que dice. Escucha. Las ancianas, está hablando no de personas en edad, está hablando de personas en posición adecuada en la iglesia. Personas que han crecido ahí, que tienen conocimiento de Dios, que pueden ayudar, que pueden apoyar a las más jóvenes, a las recién casadas o a las que están a punto de casarse. Y le dice: a las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, su manera de vestir. Ok. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Di conmigo: cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, voy a repetir una vez más aquí este versículo: cuidadosas de su casa. ¿Dónde puso Dios a Adán? ¿Dónde?
del huerto? ¿Dónde puso Dios a su esposa? En la casa. Pero la mercadotecnia ha invadido los hogares por todos lados y nos obligan a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y nos ayudan a que nos enamoremos de 1,100 artículos que después venimos y los arrumbamos por allí. Bueno, tengo la facilidad de ir y comprar otro. Si no, pues tengo una pantalla, tengo de 19, no la va a comprar de 23, ahora de 32, ahora de 45 como pistola, no, ahora como esto, como aquello, y cada día. Y las demás a veces las regalamos, a veces las vamos arrumbando ahí. Pero cuando menos nos damos cuenta, estamos hasta acá de deudas. De deudas. Y Dios nos dice: no debas nada a nadie más que el amarle. Yo no sé cuántos de ustedes están endeudados y ahora están motivando o ya motivaron a su esposa a que coopere, a que trabaje para pagar. Eso no está bien. Eso no es ser leal con la esposa. Si apoya y se puede, están de acuerdo, está bien, está bien. Yo solamente explico lo que dice aquí la escritura. Pero ¿cuántas de ellas tienen que abandonar a sus hijos? ¿En las manos de quién? ¿En las manos de quién? Porque ella no puede estar en casa. Y cuando regresa a casa, sus niños ya están dormidos. Y cuando sale tal vez también. Y bueno, es un caos. Por eso podemos ver tanto desorden en la sociedad. Jovencitos metidos en la delincuencia porque no tuvieron un padre que les marcara la línea. Estoy hablando de creyentes. Entonces uno se tiene que preguntar: ¿vale la pena que la mujer trabaje fuera de casa? Fuera de casa, fuera de casa, fuera de casa. Lee Proverbios, el de la mujer virtuosa. ¿Vale la pena? ¿Podrá disfrutar de su esposo y de sus hijos? Es que no veo a mis hijos ya. Es que trabajo, tengo que salir. Cierto día yo escuché una enseñanza en una conferencia en Cuernavaca, Morelos. Dijo: yo invito a las casadas que vean esto, que hagan un presupuesto. ¿Cuánto vas a ganar? Anotas ahí lo que vas a ganar y cuánto vas a gastar en tus traslados, en tus comidas, si no puedes regresar a casa, en tu vestimenta, porque va a ser diferente a la que puedes usar en tu casa. Entonces, ¿cuánto vas a gastar en pagarle a cierta persona para que te cuide tus niños? Haz un resumen y ve si te conviene trabajar. Oiga, porque si es para 2 o 3 pesos, pues no vale la pena. Y aunque fuera por mucho, si está corriendo el matrimonio el riesgo de perder a sus hijos. Y esto realmente es lo que Dios estaba exhortándole a Israel a través de Malaquías. Porque el versículo 15 nos dice: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaban una descendencia para Dios. Dios busca una descendencia, es decir, que tus hijos amen a Dios, que lo reverencien, que caminen conforme al plan de Dios, que va a darlo a través de ti, esposo, no de tu esposa. Pero si tú no funcionas, esposo, pues yo creo que una esposa se va a levantar con el carácter suficiente para mantener aquel hogar estable, aunque el marido, bueno, no la haga. Quiero terminar con una escritura que está en el libro de Pedro. Acompáñame al libro de Pedro, el capítulo es el 3. El versículo es el 7. Nos habla a nosotros los maridos. Ayer o anterior, el día de la pasta, y había hecho yo estas notas. Y dije: ay, Guti me pidió pasta desde el otro día y no se la he comprado. Hay otras pastas dentales ahí.
y que le traigo la pasta y le digo, mira, porque voy a compartir de esto, toma tu pasta. O sea, yo cumplí, ¿no? Porque tú me puedes decir, pero si tú estás enseñando y lo haces, no, yo sí lo hice. Yo le traje sus zapatos. Fíjate lo que dice Dios a través de Pedro. El capítulo es el 3, el versículo es el 7. Y nos habla a nosotros, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Qué palabras. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si llegamos a pensar que nuestras oraciones tienen estorbo, no recibimos la respuesta. Hay que pensar. Maridos, quizás sea esta la razón que impide a Dios bendecirnos, que lo tengamos atado de brazos. Quizás sea una de las razones. Pero si tú y yo aclamamos a Él, te aseguro que si somos sensibles, Él nos va a decir, esta es la razón, como me la ha dicho muchas veces, como fue anoche con respecto de ese soborno, como fue en días pasados que yo veía que estaban algunas cosas no estaban saliendo como deberían de salir, así constantemente, que nos va a doler, sí nos duele. Y no sé si vine 2 o 3 veces, Señor, estuve a punto de caer en la tentación del soborno. Estuve a punto. Y yo creo que el Señor me dijo, ya me lo dijiste, ya me lo confesaste, pero acá adentro se sentía feo. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Quiero decirte que Dios te ama. Y si hay algo que Él habló a tu corazón, no lo eches en saco roto. Piensa, medita en ello. Este es un buen tiempo.